Mientras cenaba en casa de mi hijo, mi vecino me llamó con voz temblorosa. ¿Está usted en casa? No, respondí. Entonces, ¿quién está en su casa en este momento? Susurró. Cuando intenté salir de la casa de mi hijo para ir a revisar mi propia casa, mi hijo me prohibió hacerlo y se rió a carcajadas. No vas a creer lo que estaba escondiendo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta se estrelló contra la pared de la cocina con un crujido que me hizo soltar mi taza de café. Héctor irrumpió sin llamar, su chaqueta de cuero raspando contra el marco de la puerta mientras tropezaba hacia adelante. Sus ojos inyectados en sangre recorrían la habitación como los de un animal acorralado, y sus manos temblorosas buscaban torpemente la cremallera de esa chaqueta desgastada que había tenido durante 15 años. Papá, necesito dinero. Las palabras salieron atropelladamente antes de que siquiera hubiera recuperado el aliento. $25,000. Esta noche. Dejé mi taza medio vacía junto al correo esparcido en la mesa de la cocina, manteniendo mis manos curtidas firmes a pesar de la conmoción. La luz de la tarde que entraba por la ventana detrás de mí proyectaba largas sombras sobre su rostro desaliñado. Su camisa estaba arrugada, fuera del pantalón, y había ojeras oscuras bajo sus ojos que no estaban allí el mes pasado. $25,000. Crucé los brazos sobre mi pecho, sintiendo el peso familiar de la decepción asentarse en mi estómago. ¿En qué clase de problemas estás ahora, hijo? Héctor comenzó a caminar de un lado a otro, sus botas golpeando contra el piso de madera en un ritmo errático. No podía quedarse quieto, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Su puño golpeó contra la superficie de madera de la mesa, haciendo saltar el salero. Es complicado, ¿vale? Un negocio salió mal y necesito arreglarlo, rápido. ¿Un negocio? Mantuve mi voz nivelada, aunque mi mandíbula se tensó. ¿O deudas de juego? Su rostro se puso rojo y se giró para enfrentarme, bloqueando la entrada de la cocina con sus anchos hombros. No es asunto tuyo lo que es. Solo necesito el dinero. Y sé que lo tienes de la venta del rancho. ¿El rancho? 3 generaciones de sudor y sangre de la familia Vargas, vendidas el año pasado para pagar mi jubilación. Se suponía que el dinero me duraría los años que me quedaran, no para desaparecer en las arcas de algún casino porque mi hijo de 38 años no podía controlarse. ¿Héctor? Me acerqué a él, notando cómo le temblaba la mano cuando pensaba que no estaba mirando. ¿Cuánto les debes? ¿A ellos? Su voz se quebró en esa palabra. No sé de qué estás hablando. A la gente que te tiene así de asustado. Los que te enviaron aquí a las 8 de la noche de un viernes, pareciendo que no has dormido en una semana. Se pasó los dedos por el cabello grasiento, dejándolo levantado en ángulos extraños. Papá, por favor, no lo entiendes. Esta no es la clase de gente que espera planes de pago. Había escuchado variaciones de este discurso antes. El año pasado fueron $12,000 por una apuesta segura en las carreras. El año anterior, $8,000 por deudas de póker. Cada vez, Héctor prometía que sería la última vez, que había aprendido su lección, que había terminado con el juego para siempre. No, hijo. Enderecé los hombros y lo miré directamente a los ojos. Esta vez no. Su rostro se puso blanco, luego rojo de nuevo. ¿Qué quieres decir con que esta vez no? Soy tu hijo, que es exactamente por lo que digo que no. Caminé hacia el fregadero, dándole la espalda deliberadamente. Cada dólar que te doy desaparece en alguna máquina tragamonedas o juego de cartas. No voy a facilitar esto más. ¿Facilitar? La palabra explotó de sus labios como una maldición. Le estoy pidiendo ayuda a mi padre, ¿y tú lo llamas facilitar? Lo llamo como es. Me di la vuelta, agarrando el borde de la encimera. Tienes 38 años, Héctor. ¿Cuándo vas a dejar de correr hacia papá cada vez que haces un desastre de tu vida? Me miró fijamente por un largo momento, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Entonces,
Algo frío se deslizó en su expresión, algo que nunca había visto antes en la cara de mi hijo. Te arrepentirás de esto, viejo. Su voz estaba apenas por encima de un susurro, pero la amenaza en ella hizo que se me helara la sangre. ¿Crees que eres tan superior, sentado sobre todo ese dinero del rancho mientras tu propio hijo está en problemas? Bueno, tal vez es hora de que alguien te enseñe cómo se ven los problemas reales. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y salió pisando fuerte hacia la puerta, sus botas pesadas contra el suelo. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de él, y a través de la ventana lo vi subir a su camioneta destartalada. El motor rugió cobrando vida con un sonido que hizo vibrar las ventanas de la cocina. Me quedé en la puerta, viendo sus luces traseras desaparecer por el camino de grava que llevaba de regreso a la ciudad. El silencio repentino se sentía opresivo, roto solo por el zumbido distante de las cigarras y los sonidos de asentamiento de la vieja casa a mi alrededor. Pasé el fin de semana evitando la cocina donde había tenido lugar la confrontación del viernes, manteniéndome ocupado con el trabajo del jardín y pequeñas reparaciones en la casa. Cada vez que pasaba por esa puerta, todavía podía escuchar la voz de Héctor. Te arrepentirás de esto, viejo. La amenaza resonaba en mi mente mientras rastrillaba hojas y revisaba la línea de la cerca 2 veces, tratando de no pensar en la mirada fría en los ojos de mi hijo. La mañana del lunes me encontró en mi sillón favorito en la sala de estar, cuidando una taza de café que se estaba enfriando en la mesa auxiliar. El viejo teléfono de disco en su soporte de madera comenzó a sonar exactamente a las 10:15, su tono agudo cortando la casa tranquila como una cuchilla. ¿Hola? ¿Papá? La voz de Héctor sonaba diferente, más cálida, casi alegre. El borde áspero de la noche del viernes había sido reemplazado por algo que me recordaba al niño que solía ser. Hola, quería llamar y disculparme por la otra noche. Estuve muy fuera de lugar. Hice una pausa, levantando las cejas a nadie en particular. En 38 años, Héctor nunca había llamado para disculparse por nada sin que se lo pidieran. Apreté el auricular del teléfono. ¿De verdad? Esto es inesperado. Lo sé, lo sé. Se rió, pero sonó forzado, como si estuviera leyendo de un guión que había memorizado. He estado pensando mucho en lo que dijiste, y tienes toda la razón. No puedo seguir acudiendo a ti cada vez que me equivoco. No es justo para ti. Miré las fotos familiares en la repisa, fotos de Héctor de niño, cuando su mayor preocupación era si había atrapado suficientes luciérnagas para su frasco. Esos días parecían de hace una vida. Hemos pasado por esto muchas veces, hijo. Esta vez será diferente, lo prometo. El entusiasmo en su voz era casi convincente. En realidad, por eso llamo. Elena y yo queremos invitarte a cenar el miércoles por la noche. Ella está preparando ese asado que te gusta, con las papas pequeñas. Pensamos que sería bueno pasar un tiempo juntos como familia. El asado de Elena era de hecho excelente, y me encontré considerando la oferta a pesar de mi mejor juicio. Tal vez la influencia de su esposa finalmente estaba empezando a notarse. Ella siempre había sido la más estable en su matrimonio. La voz de la razón, cuando los impulsos de Héctor lo dominaban. Miércoles por la noche, repetí, buscando un bolígrafo del cajón en la mesa auxiliar. ¿A qué hora? A las 6:30. Ahora estamos en el 142 de la calle Los Arces. Nos mudamos el mes pasado. Recuerda, te conté sobre el nuevo lugar. No me había contado sobre ningún lugar nuevo, pero no lo corregí. Es la casa azul con contraventanas blancas, justo enfrente de la escuela primaria. Escribí la dirección en una servilleta, notando lo rápido que recitó los detalles. La mayoría de la gente hace una pausa al dar direcciones a su propia casa, visualizando la ruta o verificando los números de la casa en su mente. Héctor hablaba como si estuviera leyendo de un papel. Elena está muy emocionada de tenerte aquí, continuó. Ella sigue hablando de cómo necesitamos ser una familia real de nuevo. ¿Sabes cómo es ella con las cenas familiares y las tradiciones? Eso era cierto. Elena siempre había sido la que organizaba las reuniones festivas
y las celebraciones de cumpleaños, generalmente por encima de las protestas de Héctor de que tales cosas eran demasiada molestia. Era una de las cosas que genuinamente me gustaban de mi nuera. Bueno, dije lentamente, mirando la dirección que había escrito. Supongo que podría pasarme. Genial. Eso es simplemente genial, papá. Nos vemos el miércoles a las 6:30. ¿Y papá? Gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero estoy agradecido. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me senté allí sosteniendo el teléfono, escuchando el tono demarcado y mirando la servilleta en mi otra mano. Algo en la conversación se sentía ensayado, como si Héctor hubiera practicado cada palabra antes de marcar mi número. Pero, por otro lado, tal vez eso no fuera algo tan malo. Tal vez finalmente se había dado cuenta de que necesitaba poner un esfuerzo real en reconstruir nuestra relación. Tal vez Elena lo había convencido de tragarse su orgullo y arreglar las cosas. Colgué el teléfono y miré la dirección de nuevo. 142 de la calle Los Arces. El papel se sentía ligero en mis dedos, pero de alguna manera el peso de la decisión presionaba mi pecho como una piedra. Las noticias de la tarde zumbaban de fondo mientras picoteaba mi cena, la invitación de Héctor pesando en mi mente como un ancla. Cada pocos minutos, mis ojos se desviaban hacia la servilleta en la mesa de centro, donde había escrito la dirección. 142. Incluso después de apagar la televisión y hacer mis rondas por la casa, revisando las cerraduras con más cuidado de lo habitual, esos números me seguían. A las 10 en punto, me encontré acostado en mi cama, completamente vestido excepto por mis zapatos, mirando el ventilador de techo mientras proyectaba sombras cambiantes a través de las paredes. El reloj digital en mi mesita de noche brillaba en verde en la oscuridad. 10:47, luego 11:23, luego 11:58. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Héctor de la noche del viernes. No la voz de disculpa de la llamada telefónica de hoy, sino el extraño frío que me había amenazado en mi propia cocina. El hijo que crié nunca me habría mirado de esa manera. Pero, por otro lado, el hijo que crié tampoco habría necesitado $25,000 de prestamistas. Pensé en la última vez que Héctor me había llamado desde un casino, a las 2 de la mañana, con las palabras arrastradas por lo que fuera que había estado bebiendo. Papá, necesito que me lleves a casa. Mi camioneta no arranca. Cuando llegué lo encontré tropezando por el estacionamiento, su billetera vacía y su orgullo en ninguna parte. Durmió en mi asiento del pasajero todo el camino a casa, roncando como el niño pequeño que solía quedarse dormido durante los largos viajes en coche para visitar a su abuela. El niño que pasaba las tardes de verano en mi garaje, pasándome herramientas y haciendo preguntas interminables sobre motores y carburadores. El adolescente que orgullosamente me mostró su primer cheque de pago de la ferretería. El joven que había prometido hacer algo de sí mismo, ser mejor que la vida de pueblo pequeño que había heredado. ¿Cuándo había desaparecido ese chico? ¿Cuándo se había vuelto el juego más importante que la familia? Más importante que el respeto por uno mismo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde la camioneta de Héctor había derrapado hacía 3 noches. El pavimento estaba vacío ahora, iluminado solo por la única farola en la esquina. En algún lugar allá afuera, mi hijo estaba planeando algo. Podía sentirlo en mis huesos de la forma en que solía sentir las tormentas que venían a través de las tierras de cultivo. Pero tal vez estaba equivocado. Tal vez la llamada telefónica de hoy había sido genuina. Tal vez Elena realmente lo había convencido de cambiar, de hacer un esfuerzo para reconstruir lo que habíamos perdido. Ella era una buena mujer, firme y práctica en formas que Héctor nunca había aprendido a hacer. Si alguien podía enderezarlo, sería ella. Regresé a la cama y tomé la foto enmarcada de mi mesita de noche. Héctor a los 12 años, sonriendo con los dientes separados junto al go-kart que habíamos construido juntos en el garaje. Sus manos estaban sucias con aceite de motor,
y sus ojos brillaban con la pura alegría del logro. Ese niño había creído que todo era posible si trabajabas lo suficientemente duro para ello. Tal vez alguna parte de ese niño todavía existía. Tal vez la cena del miércoles por la noche sería el primer paso para encontrarlo de nuevo. El reloj marcaba las 12:34, cuando finalmente sentí que mis párpados se ponían pesados. Apreté la foto contra mi pecho y me dejé llevar hacia el sueño. Aunque un sentimiento incómodo que no podía nombrar, continuaba royendo los bordes de mi conciencia. El mañana traería lo que trajera. Por ahora tenía que tratar de confiar en que mi hijo todavía existía en algún lugar dentro del hombre desesperado que se había parado en mi cocina exigiendo dinero. A veces tienes que intentarlo. A veces la confianza es todo lo que le queda a un padre. La mañana del martes me encontró de pie frente al fregadero de la cocina con mi taza de café, mirando hacia la calle a través de la ventana sobre el grifo. El sueño había sido esquivo después de la llamada telefónica del lunes por la noche. Mi mente ciclando entre la esperanza y el escepticismo como un disco rayado. La voz de Héctor había sonado tan diferente, tan seria, pero 38 años de observar a mi hijo me habían enseñado a distinguir entre el remordimiento genuino y una actuación practicada. La camioneta desconocida captó mi atención de inmediato. Estaba estacionada donde ningún vehículo solía estar, frente al buzón de la señora Hernández, posicionada con una vista clara de mi entrada. El rocío de la mañana todavía se aferraba a su parabrisas, sugiriendo que había estado allí toda la noche. La había notado ayer por la tarde cuando salía a entrar los botes de basura, pero asumí que pertenecía a alguien que visitaba el vecindario. A través de la ventana del lado del conductor, podía distinguir una figura encorvada sobre el volante. Los dedos del hombre tamborileaban nerviosamente contra el tablero, y cada pocos segundos miraba arriba y abajo de la calle, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Dejé mi café y salí, mis botas crujiendo en la entrada de grava. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos de los pájaros y el zumbido distante del tráfico en la carretera. Al acercarme a la camioneta, pude ver al hombre más claramente, de mediana edad con cabello ralo y el tipo de tez pálida que sugería que pasaba la mayor parte de su tiempo en interiores, tocando suavemente la ventana del conductor. Esperé mientras el hombre saltaba ligeramente y bajaba el vidrio. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y había una energía nerviosa en él, que me recordaba a un conejo atrapado en los faros. «Buenos días», dije, manteniendo mi tono amigable y de vecino. «¿Todo bien? Noté que ha estado estacionado aquí desde ayer». «Oh, sí, señor, todo está bien». La voz del hombre sonó un poco más aguda de lo que parecía natural, y evitó el contacto visual directo. «Solo tengo algunos problemas con el motor, esperando a que se enfríe antes de intentar arrancarla de nuevo». Miré las placas de matrícula de otro estado, lo cual me pareció extraño para alguien que tiene problemas con el coche en un barrio residencial. ¿Problemas con el motor? Tengo algo de experiencia mecánica si necesita una mano. Pasé 40 años trabajando en todo, desde equipos agrícolas hasta camionetas. No, es muy amable de su parte, pero creo que es más un problema eléctrico, o tal vez el carburador. Se trabó con su explicación, contradiciéndose a sí mismo antes de que las palabras salieran completamente de su boca. Tengo un amigo que vendrá a echarle un vistazo más tarde. Las herramientas visibles en la caja de la camioneta sugerían que en realidad podría saber algo sobre reparación de automóviles, pero su comportamiento nervioso contaba una historia diferente. Podía verlo agarrando el volante con más fuerza a medida que nuestra conversación continuaba, los nudillos blancos contra el vinilo desgastado. Bueno, si cambia de opinión, estoy justo al otro lado de la calle. Me llamo Arturo Vargas. Hice un gesto hacia mi casa, notando cómo sus ojos seguían el movimiento con intenso interés. Hay un buen taller mecánico a unos 3 kilómetros por la carretera principal, si su amigo no puede venir. Eso es muy generoso de su parte, señor Vargas. Muy generoso. Parecía ansioso por terminar nuestra conversación, ya alcanzando la manivela de la ventana,
Estoy seguro de que lo solucionaremos pronto. Muy bien, entonces. Me alejé de la camioneta, pero algo en toda la interacción se sentía mal. La explicación del hombre había sido demasiado detallada para alguien con problemas genuinos de coche, y su nerviosismo parecía desproporcionado para un simple problema mecánico. Cuídese. Caminando de regreso a mi casa, me encontré mirando por encima del hombro hacia la camioneta una vez más. El hombre ya había subido su ventana y había vuelto a tamborilear sus dedos en el tablero, mirando ocasionalmente mi propiedad con lo que parecía un interés calculado, en lugar de una observación casual. Terminé mi café de pie junto a la ventana de la cocina, mirando la camioneta y tratando de sacudirme la sensación de que acababa de ser engañado por un completo extraño. El número de matrícula se quedó grabado en mi mente, JKL4729, aunque no podía decir exactamente por qué sentía que podría ser importante recordarlo. Para el mediodía, cuando salí a revisar el correo, la camioneta se había ido. El miércoles llegó con el tipo de clima primaveral que hacía que todo pareciera posible. Había pasado la mayor parte del día alternando entre la anticipación y la aprensión. El incidente de la camioneta de ayer por la mañana se desvanecía a una preocupación de fondo a medida que se acercaba la noche. La invitación a cenar de Héctor había consumido mis pensamientos, y a pesar de mis reservas, me encontré genuinamente esperando que esto pudiera ser el comienzo de algo mejor entre nosotros. A las 5:30, comencé a prepararme para la noche. Mi traje azul marino salió del armario, ligeramente desgastado en los codos, pero aún lo suficientemente digno para una cena familiar. Pulí mis zapatos de cuero hasta que reflejaron la luz del dormitorio. Seleccioné una corbata conservadora y revisé mi billetera para asegurarme de tener suficiente efectivo en caso de que la noche lo requiriera. De mi pequeña colección de vinos en el sótano, elegí una botella de Cabernet que había estado esperando una ocasión especial. El espejo reflejaba a un hombre tratando de lucir lo mejor posible para su hijo, y la vista me complació y entristeció a la vez. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habíamos compartido una comida sin tensión? ¿Cuántos años desde que Héctor me había invitado a algún lugar sin necesitar algo a cambio? Al salir a las 6 en punto, casi choco con Manuel, que estaba regando el parterre de flores que bordeaba nuestras propiedades. Su rostro curtido se abrió en una sonrisa cuando vio mi atuendo formal. Vaya, ¿no te ves elegante esta noche, Arturo? ¿Ocasión especial? Héctor me invitó a cenar. Levanté la botella de vino con lo que esperaba fuera una confianza casual. Es la primera vez en mucho tiempo que hacemos algo así. La expresión de Manuel se suavizó con calidez genuina. Esa es una noticia maravillosa. La familia es lo más importante que tenemos, especialmente a nuestra edad. Me alegra saber que ustedes dos están arreglando las cosas. Veremos cómo va. Aprecié su optimismo, incluso si no podía compartirlo completamente. ¿Sabes cómo pueden ser estas cosas? Ciertamente lo sé. Cerró la manguera de su jardín y se apoyó contra el poste de la cerca. Pero a veces todo lo que se necesita es que alguien extienda una mano primero. Parece que Héctor está tratando de hacer eso. El viaje al vecindario de Héctor me llevó a través de las calles familiares de la ciudad, cruzando el puente que abarcaba el estrecho río del cual el pueblo tomaba su nombre. Había conducido por estos caminos innumerables veces a lo largo de los años, pero esta noche parecían diferentes de alguna manera, como si estuviera viajando hacia algo significativo, en lugar de simplemente ir de un lugar a otro. La nueva dirección de Héctor me llevó a una urbanización que rara vez visitaba, donde las casas eran más nuevas y el césped más cuidado que en mi viejo vecindario. Las casas aquí sugerían un nivel de prosperidad. Eso me sorprendió, dados los recientes problemas financieros de Héctor. ¿Cómo estaba pagando un lugar como este? El 142 de la calle Los Arces resultó ser una casa azul con contraventanas blancas, exactamente como Héctor había descrito. El césped estaba perfectamente recortado y una luz cálida brillaba desde las ventanas, creando la imagen de la satisfacción doméstica. Aparqué detrás de un sedán plateado que supuse pertenecía a Elena.
tomándome un momento para revisar mi apariencia en el espejo retrovisor. La botella de vino se sentía más pesada en mi mano mientras caminaba por el sendero delantero. A través del gran ventanal, podía ver movimiento dentro, figuras preparándose para mi llegada. La luz del porche se encendió cuando me acerqué a la puerta, y me di cuenta de que Héctor debía de haber estado vigilando para verme. Tomando una respiración profunda, toqué el timbre y esperé. Esto era todo. El momento en que descubriríamos si la invitación de mi hijo había sido genuina o solo otra actuación en una larga serie de decepciones. El sonido de pasos se acercó desde el interior, rápidos y ansiosos. La puerta se abrió antes de que la campana terminara de sonar. La sonrisa de Héctor era tan amplia que parecía dolorosa, estirándose a través de su rostro con una intensidad que inmediatamente me puso en guardia. Antes de que pudiera pisar completamente el porche, había abierto la puerta por completo y se estaba inclinando hacia adelante para estrechar mi mano con ambas suyas. «Papá, llegaste justo a tiempo como siempre». Su voz llevaba ese mismo tono artificialmente alegre de la llamada telefónica del lunes. Un tono ligeramente más alto que su voz normal al hablar. «Entra, entra. Elena ha estado cocinando toda la tarde». Elena apareció a su lado casi al instante, como si hubiera estado esperando justo dentro de la entrada. Sus manos se agitaban nerviosamente mientras alcanzaba la botella de vino, y noté que temblaban ligeramente cuando la tomó de mí. «Señor Vargas, es tan bueno verlo. Este es un vino tan hermoso. Realmente no necesitaba traer nada, pero es tan considerado». Las palabras salieron de su boca en una ráfaga sin aliento, y abrazó la botella contra su pecho como un escudo. El interior de la casa me pareció inmediatamente demasiado preparado. Cada superficie brillaba con una limpieza reciente, y podía oler el aroma persistente del pulidor de muebles mezclado con los aromas de la cocina. Flores frescas estaban en un jarrón de cristal en la mesa de centro, rosas de aspecto costoso que parecían fuera de lugar, en el estilo de vida típicamente casual de Héctor. «Déjame tomar tu chaqueta, papá». Héctor ya estaba detrás de mí, ayudándome a quitarme el saco del traje con el tipo de servicio atento que nunca había experimentado de él antes. «Te ves genial, realmente elegante. Esa corbata resalta tus ojos». El comedor había sido transformado en algo parecido a una fotografía de revista. Platos de porcelana que nunca había visto antes estaban dispuestos con precisión matemática, flanqueados por cubiertos que atrapaban la luz de múltiples velas esparcidas por la mesa. El efecto general era hermoso, pero se sentía más como un escenario que como una cena familiar. «Héctor me dice que no has visto la casa desde que nos mudamos», dijo Elena, guiándome hacia el área del comedor. «Hemos hecho mucho trabajo en ella. Héctor ha sido increíblemente hábil con todas las mejoras». La seguí, notando cómo evitaba el contacto visual directo mientras hablaba. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, pero había una tensión subyacente en la forma en que sostenía sus hombros, como si se estuviera preparando para algo. La comida en sí fue impresionante. Bistec perfectamente preparado, puré de papas cremoso y judías verdes, que aún estaban crujientes. Todo se sirvió en esos platos de porcelana desconocidos. Y Héctor hizo un espectáculo al abrir mi vino con un sacacorchos que parecía haber sido comprado específicamente para la ocasión. «Un brindis», anunció Héctor, levantando su copa con floritura teatral, por las segundas oportunidades y la familia, por dejar el pasado atrás y avanzar juntos. El vino era bueno, pero me encontré estudiando el rostro de mi hijo mientras bebía. Sus ojos seguían lanzando miradas rápidas a su reloj, miradas que probablemente pensaba que yo no notaría. Cada vez que revisaba la hora, su sonrisa parecía tensarse ligeramente alrededor de los bordes. «Cuéntame sobre tu trabajo, Héctor». Corté mi bistec, que estaba cocinado exactamente como yo prefería. «¿Las cosas van mejor para ti últimamente?» «Mucho mejor, papá. Mucho mejor». Se lanzó a una vaga descripción de trabajos de consultoría y nuevas oportunidades que sonaban ensayadas
y completamente carentes de detalles específicos. Realmente he cambiado las cosas. Elena te lo puede decir. Soy una persona diferente ahora. Elena asintió con entusiasmo, pero su sonrisa parecía tensa. Ha estado trabajando muy duro, realmente dedicado a hacer cambios positivos. Sus manos estuvieron ocupadas durante toda la conversación, constantemente sirviendo más comida, rellenando vasos de agua y ajustando servilletas que no necesitaban ajuste. La conversación se sentía coreografiada, con tanto Héctor como Elena alejándose de cualquier tema que pudiera llevar a territorio incómodo. Cuando pregunté sobre sus finanzas o el empleo específico de Héctor, las respuestas se volvieron aún más evasivas, llenas de generalidades y cambios rápidos de tema. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a cambiar el aceite en ese viejo coche? La risa de Héctor sonó forzada mientras se lanzaba a un recuerdo de infancia cuidadosamente seleccionado. Debo haber derramado más aceite en el piso del garaje del que realmente entró en el motor. Estos recuerdos compartidos se sentían diferentes a las reminiscencias familiares naturales, demasiado pulidos, demasiado deliberadamente elegidos para presentar a Héctor bajo la luz más favorable posible. Era como si hubiera preparado una lista mental de recuerdos seguros y positivos para desplegar cada vez que la conversación amenazara con virar hacia dificultades recientes. A lo largo de la comida, me volví cada vez más consciente de que estaba viendo una actuación, en lugar de participar en un tiempo familiar genuino. Tanto Héctor como Elena parecían estar trabajando a partir de un guión, tocando puntos emocionales predeterminados con la precisión de actores que habían ensayado sus papeles extensamente. Mi teléfono sonó cuando estábamos terminando el plato principal, su tono agudo cortando la historia de Héctor sobre posibles oportunidades de expansión comercial. Tanto Héctor como Elena se congelaron por una fracción de segundo, antes de que la expresión de Héctor cambiara a una despreocupación forzada. «Adelante», contesta, «papá. No te preocupes por nosotros». Pero mientras alcanzaba el teléfono, capté algo en los ojos de Héctor. Un destello de pánico genuino que no pudo ocultar del todo detrás de su sonrisa practicada. El timbre agudo de mi teléfono cortó la conversación de la cena como una cuchilla a través de la seda. El tenedor de Héctor se detuvo a medio camino de su boca, y las manos de Elena se congelaron mientras alcanzaba la botella de vino. El silencio repentino se sintió pesado, roto solo por el timbre continuo que parecía más fuerte con cada pulso. «Perdón, déjenme ver quién es». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo la vibración contra mis dedos. El identificador de llamadas mostraba a Manuel, y sentí una pequeña oleada de calidez al ver el nombre de mi vecino. «Adelante», contesta, «papá. No te preocupes por nosotros». La voz de Héctor llevaba esa misma alegría artificial de antes, pero capté algo más debajo, una tensión que no había estado allí momentos antes. «Manuel, ¿qué puedo hacer por ti?» Me alejé un poco de la mesa, con el teléfono presionado contra mi oreja, tratando de mantener la etiqueta de la cena mientras Héctor y Elena miraban con expresiones que parecían demasiado cuidadosamente compuestas. «Arturo, espero no estar interrumpiendo nada importante». La voz familiar y ronca de Manuel llegó claramente, teñida de preocupación. Solo me preguntaba, ¿estás en casa esta noche? Pensé haber visto tu coche en la entrada antes, pero ahora no estoy tan seguro. No, en realidad estoy en casa de Héctor cenando. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Las palabras se sentían extrañas en mi boca, y noté que Héctor agarraba su copa de vino con más fuerza, los nudillos blanqueándose contra el cristal. Hubo una pausa en el extremo de Manuel, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba una nota de alarma que hizo que mi estómago se apretara. «Arturo, hay luces moviéndose dentro de tu casa, no luces normales. Haces de linterna como alguien buscando a través de las habitaciones. He estado observando durante unos 10 minutos». El tenedor se deslizó de los dedos de Héctor, resonando contra su plato con un sonido que pareció hacer eco a través del comedor, repentinamente silencioso. La cara de Elena se había puesto pálida, y estaba aferrando la botella de vino como un ancla.
¿Qué quieres decir con luces moviéndose? Mi voz sonaba distante para mis propios oídos, como si alguien más estuviera diciendo las palabras. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Estaba revisando mi buzón cuando las noté. Primero en tu sala de estar, luego en la cocina. Ahora están arriba. Quienquiera que sea, está siendo sistemático al respecto. ¿Debo llamar a la policía? La habitación a mi alrededor pareció inclinarse ligeramente, y sentí que mi mano libre buscaba instintivamente las llaves de mi auto en mi bolsillo. Sí, llama a la policía. Voy a casa ahora mismo. Ten cuidado, Arturo. No sé si todavía están adentro o no. Seguiré observando desde mi ventana hasta que llegues. Terminé la llamada y levanté la vista para encontrar a Héctor y Elena mirándome con expresiones que habrían sido cómicas en circunstancias diferentes. La boca de Héctor colgaba ligeramente abierta, y Elena todavía sostenía los platos que había estado retirando, congelada como una estatua. «Alguien está en mi casa», anuncié, ya moviéndome hacia donde había dejado mi chaqueta. «Necesito ir a casa ahora mismo». La respuesta de Héctor llegó demasiado rápido, su risa en un tono demasiado alto y demasiado fuerte para el pequeño comedor. «Oh, vamos, papá. El viejo Manuel probablemente solo está viendo sombras de árboles o algo así. Ya sabes cómo se pone, siempre pensando que todavía está de guardia desde sus días en el ejército». El tono despectivo en la voz de mi hijo me pareció incorrecto, especialmente viniendo tan rápido después de la llamada preocupada de Manuel. Me detuve al ponerme la chaqueta, estudiando la cara de Héctor a la luz parpadeante de las velas. Su sonrisa parecía tensa, y había algo desesperado en sus ojos. «La vista de Manuel está bien, Héctor. Él sabe la diferencia entre sombras y haces de linterna moviéndose a través de una casa». Me puse la chaqueta completamente, comprobando que mis llaves estuvieran seguras. Alguien está robando mi casa mientras estoy aquí sentado cenando. «Papá, por favor». La voz de Elena estaba apenas por encima de un susurro, y sus manos temblaban mientras dejaba los platos que había estado sosteniendo. Tal vez es solo... Tal vez hay alguna explicación. Pero yo ya me estaba moviendo hacia la puerta principal, mi mente corriendo con pensamientos de lo que podría estar pasando con mis pertenencias, mis recuerdos, todo por lo que había trabajado a lo largo de los años. El momento se sentía mal, demasiado conveniente, pero empujé ese pensamiento a un lado a favor de llegar a casa para evaluar la situación. Héctor se levantó de su silla tan rápido que casi se cae hacia atrás, su rostro cambiando de una falsa preocupación a algo que parecía casi pánico. El movimiento de Héctor para bloquear mi camino fue rápido pero torpe, su desesperación finalmente rompiendo la fachada que había mantenido toda la noche. Sus manos se levantaron en lo que podría haber sido un gesto casual, pero su lenguaje corporal gritaba pánico. «¡Woa! Espera ahí, papá. Te estás alterando por nada». Su risa sonó falsa en el pequeño espacio, haciendo eco en las paredes con un borde de histeria. Manuel tiene 72 años. El hombre probablemente no puede ver su propia mano frente a su cara por la noche. Dejé de moverme hacia la puerta, no porque las palabras de Héctor tuvieran sentido, sino porque algo en su tono me recordaba al niño que solía mentir sobre ventanas rotas y galletas desaparecidas. Las mismas explicaciones demasiado entusiastas, la misma necesidad desesperada de ser creído a pesar de la evidencia obvia de lo contrario. «Héctor, apártate». Mantuve mi voz nivelada pero firme. La vista de Manuel está bien, y no es del tipo que llama por sombras. Alguien está en mi casa. Mira, vale, tal vez sí vio algo. Héctor se reposicionó más directamente entre yo y la puerta, sus manos ahora colocadas abiertamente sobre mis hombros, en un gesto que se sentía más restrictivo que reconfortante. Pero piénsalo lógicamente. Si alguien estuviera realmente robando casas, ¿no elegirían un momento en que la gente no está cenando? ¿No vigilarían el lugar primero para asegurarse de que no haya nadie alrededor? Las palabras me golpearon de manera extraña, demasiado específicas y conocedoras para alguien tratando de tranquilizar a un padre preocupado. Miré a la cara de mi hijo y vi algo que nunca había visto antes. El cálculo frío de alguien que sabía exactamente lo que estaba sucediendo,
y estaba desesperado por evitar que yo lo descubriera. ¿Cómo sabes que no vigilaron el lugar? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y vi la expresión de Héctor parpadear con algo que podría haber sido miedo. No lo sé, solo... Eso es lo que hacen los criminales, ¿verdad? Planean estas cosas. Su agarre en mis hombros se apretó, y me di cuenta de que estaba impidiéndome físicamente avanzar. Papá, por favor, terminemos la cena y luego conduciremos juntos. Iré contigo a revisar todo. Detrás de Héctor, Elena se había quedado completamente quieta, un paño de cocina agarrado en sus manos con los nudillos blancos. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella miró hacia otro lado inmediatamente, pero no antes de que yo captara la culpa escrita en sus rasgos, tan claramente como si hubiera confesado en voz alta. «Quítate de mi camino, hijo». Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, llevando décadas de autoridad paterna a la que Héctor siempre había respondido de niño. «Voy a revisar mi casa ahora». «Papá, estás siendo irracional». «Piensa en esto racionalmente». «¿Racionalmente?» Di un paso más cerca de él, lo suficientemente cerca para ver el sudor en su frente a pesar del aire fresco de la noche. Racionalmente sería confiar en la palabra de mi vecino sobre las protestas de un hijo que me ha mentido más veces de las que puedo contar. La cara de Héctor se puso roja, y por un momento pensé que realmente podría golpearme. En cambio, se movió aún más directamente en mi camino, usando su ventaja de tamaño para crear un muro entre yo y la salida. «No vas a ir a ninguna parte hasta que hablemos de esto adecuadamente». Su voz había bajado a un tono que nunca había escuchado de él antes. Frío, amenazante. Nada como el chico desesperado que se había sentado en mi cocina hacía 5 días, rogando por dinero. Héctor William Vargas. Usé su nombre completo de la forma en que lo hacía cuando era un niño y había cruzado una línea que exigía corrección inmediata. «Te apartarás y me dejarás salir de esta casa ahora mismo». ¿O qué? ¿Llamarás a la policía a tu propio hijo? Estaba respirando pesadamente, y podía oler el vino en su aliento, mezclado con algo que podría haber sido miedo. ¿Destruirás nuestra familia por las fantasías paranoicas de algún viejo? Pero incluso mientras hablaba, vi sus ojos dirigirse a la puerta principal, luego a su reloj, luego a Elena. El patrón era demasiado específico para ser ansiedad casual. Estaba rastreando el tiempo, midiéndolo contra algo más, algo que requería que yo me quedara exactamente donde estaba por un periodo predeterminado. No es paranoico si alguien está realmente en mi casa, Héctor. Di un paso adelante, probando su resolución. Y si no me dejas pasar, voy a empezar a preguntarme por qué mi propio hijo está tan decidido a mantenerme alejado de casa en la noche exacta en que alguien decide robarla. La acusación colgó en el aire entre nosotros como gas venenoso, y vi la cara de mi hijo pasar por una serie de microexpresiones. Choque, culpa, ira, y finalmente una especie de resignación desesperada que me dijo todo lo que necesitaba saber. La mano de Héctor se disparó hacia adelante, y giró el cerrojo con un clic metálico agudo, que resonó por el pasillo como un disparo. El sonido pareció colgar en el aire entre nosotros, final e inconfundible en su significado. Se guardó la llave en el bolsillo con lentitud deliberada, sus ojos nunca dejando los míos. «No te vas, papá, no hasta que resolvamos esto». La simple declaración llevaba más amenaza que cualquier advertencia que pudiera haber hecho. Miré a mi hijo, este extraño usando la cara de Héctor, y sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. El niño que había criado se había ido, reemplazado por alguien capaz de encerrar a su propio padre en una casa, mientras sus cómplices saqueaban el hogar familiar. ¡Héctor! Mi voz era firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Desbloquea esa puerta ahora mismo. No puedo hacer eso». Se recostó contra la puerta, con los brazos cruzados, sin molestarse ya en mantener ni siquiera la pretensión de preocupación. «No hasta que te calmes y escuches la razón». Detrás de él, Elena se había presionado contra la pared del comedor,
el paño de cocina todavía agarrado en sus manos. Su rostro mostraba el tipo de horror que viene de ver a alguien que pensabas que conocías transformarse en alguien irreconocible. ¿Escuchar la razón? Mantuve mi voz tranquila, aunque cada instinto me gritaba que forzara mi paso más allá de él. Hijo, acabas de encerrarme en tu casa contra mi voluntad mientras alguien roba la mía. ¿Qué posible razón podría justificar eso? ¿No entiendes la situación en la que estás? El tono de Héctor llevaba una advertencia que me hizo sentir escalofríos. Hay gente involucrada en esto que no quieres cruzar, gente que no perdona deudas ni acepta excusas. La admisión me golpeó como un golpe físico. No solo que Héctor había planeado esto, sino que estaba dispuesto a sacrificar a su propio padre para resolver problemas que él había creado a través de su adicción al juego. Pensé en los $25,000 que había exigido, en la mirada fría en sus ojos cuando me negué, en su promesa de que lamentaría mi decisión. Necesito usar el baño, dije en voz baja. La expresión de Héctor cambió a sospecha, pero la decencia humana básica, o tal vez los últimos remanentes de su crianza, le impidieron negarse rotundamente. Bien, pero no intentes nada estúpido. El baño estaba en la parte trasera de la casa, y sabía por visitas anteriores que tenía una ventana que daba al patio trasero. Al cerrar la puerta detrás de mí, podía escuchar a Héctor y Elena hablando en voces bajas y urgentes en el pasillo. Sus palabras eran indistintas, pero el tono era puro pánico. La ventana era más vieja de lo que recordaba, con un pestillo simple que se abrió fácilmente a pesar de años de acumulación de pintura. La mosquitera salió con un ruido mínimo, y me encontré mirando hacia abajo a una caída de quizás 2 metros en el parterre de flores de Elena. No ideal para un hombre de 68 años, pero manejable si tenía cuidado. Pasar por la ventana requirió más flexibilidad de la que había poseído en años, pero la desesperación proporcionó tanto motivación como fuerza. Aterricé pesadamente en la tierra suave del jardín, la suciedad manchando mi ropa de cena y pequeñas ramas atrapándose en mi chaqueta. El impacto envió un choque a través de mis rodillas, pero nada se sintió roto. Detrás de mí, podía escuchar la voz de Héctor volviéndose más fuerte, más agitada. ¿Cuánto tiempo antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido? ¿Cuánto tiempo antes de que descubriera la ventana abierta y el baño vacío? Mi auto estaba en la entrada donde lo había dejado, las llaves todavía en el bolsillo de mi chaqueta. El motor arrancó suavemente y salí de la entrada con precisión cuidadosa, no queriendo alertar a los vecinos de nada inusual. No fue hasta que estuve a varias cuadras de distancia que me permití procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo me había traicionado. No solo se negó a ayudar, no solo mintió o manipuló, sino que orquestó activamente un crimen contra mí mientras fingía ofrecer reconciliación. La cena, las disculpas, el nerviosismo de Elena. Todo había sido teatro diseñado para mantenerme alejado de mi casa mientras estaba siendo robada. El viaje de regreso a mi vecindario pasó en un borrón de calles familiares y emociones desconocidas. Ira, traición y una profunda tristeza que se sentía como duelo por el hijo que pensaba que conocía. Pero debajo de todo eso había algo más. Una determinación fría que Héctor había heredado de mí junto con los ojos de su madre y mi racha obstinada. Había cometido un error al dejarme descubrir su plan, un error aún mayor al subestimar de lo que su viejo era capaz cuando se le empujaba demasiado lejos. Había pasado 40 años trabajando con mis manos, resolviendo problemas y lidiando con gente difícil. Mi hijo estaba a punto de aprender que algunas lecciones llegan demasiado tarde para hacer algún bien. Al girar hacia mi calle, podía ver luces de policía parpadeando a lo lejos, reflejos rojos y azules bailando en las ventanas de las casas vecinas. Manuel había cumplido su palabra y llamado a las autoridades. Ahora necesitaba llegar a casa y averiguar exactamente qué me habían robado mi hijo y su cómplice. Más importante aún, necesitaba decidir qué iba a hacer al respecto.
Luces rojas y azules pintaban mi calle en colores alternos mientras doblaba la esquina, mi corazón hundiéndose al darme cuenta de que los coches de policía estaban agrupados directamente frente a mi casa. La escena parecía algo de un drama televisivo. Múltiples vehículos de patrulla, oficiales moviéndose con propósito, y vecinos reunidos a distancias respetuosas, sus rostros reflejando el tipo de curiosidad morbosa que viene con la emoción inesperada del vecindario. Aparqué rápidamente detrás del último coche de policía y me apresuré hacia mi puerta principal, donde el oficial Torres estaba coordinando lo que parecía ser el final de una investigación. A través de la ventana trasera de un coche patrulla, podía ver una figura encorvada esposada, con la cabeza gacha en la postura universal de la derrota. «Señor Vargas», el oficial Torres se acercó a mí con el tipo de calma profesional que sugería que había estado esperando mi llegada. «Me alegro de que esté aquí. Tenemos a su ladrón bajo custodia y su vecino, el señor Manuel, ha sido extremadamente útil al proporcionar detalles sobre el incidente». Manuel tenía razón. Las palabras salieron como alivio en lugar de sorpresa. Miré hacia la casa de Manuel y lo vi de pie junto a su cerca, con los brazos cruzados con la expresión satisfecha de un hombre cuyos instintos habían sido reivindicados. Realmente había alguien en mi casa. Sí, señor, lo había. Detuvimos al sospechoso en su sótano, intentando acceder a lo que parece ser una caja fuerte. Ha confesado el allanamiento de morada y también ha proporcionado información adicional que creo que encontrará inquietante. El oficial Torres me guió hacia el coche patrulla, donde el ladrón estaba sentado encorvado en el asiento trasero. A través de la ventana podía ver a un hombre delgado y pálido de unos 40 años, el mismo individuo nervioso con el que había hablado ayer por la mañana cuando estaba sentado en esa camioneta frente al buzón de la señora Hernández. Su nombre es Rogelio Reyes. ¿Le suena? Hablé con él ayer. Afirmó tener problemas con el coche. El recuerdo se sentía surrealista ahora, sabiendo que había ofrecido ayuda a alguien que estaba planeando robarme. Parecía nervioso, pero pensé que solo estaba estresado por su camioneta. Según el señor Reyes, fue contratado para cometer este robo. Ha sido muy comunicativo sobre los detalles, probablemente esperando una sentencia reducida. La expresión del oficial Torres se volvió más seria. Señor Vargas, él afirma que su hijo Héctor organizó toda esta operación. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque una parte de mí las había estado esperando desde el momento en que me di cuenta de que Héctor me impedía salir de su casa. Escucharlo confirmado por la policía lo hizo innegablemente real. Héctor lo contrató para robar mi casa mientras yo estaba cenando. La declaración salió plana, sin emociones, mientras mi mente luchaba por procesar el alcance total de la traición de mi hijo. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que Héctor le prometió $5,000 para entrar en su caja fuerte y recuperar $25,000 en efectivo. Cuando lo arrestamos, inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo Héctor había organizado la invitación a cenar específicamente para mantenerlo alejado de la casa durante el robo. Caminé más cerca del coche patrulla, y miré directamente a Rogelio Reyes. Cuando finalmente levantó la vista para encontrar la mía, vi vergüenza y miedo, pero ningún remordimiento real. Este era un hombre que había sido atrapado, no uno que lamentara sus acciones. ¿Entró en la caja fuerte? Le pregunté al oficial Torres, aunque todavía estaba mirando al ladrón. No, señor. La puerta de su sótano estaba cerrada con llave, y para cuando logró abrirla, el señor Manuel ya nos había llamado. Huyó de regreso arriba cuando escuchó nuestras sirenas, pero teníamos la casa rodeada. La caja fuerte muestra marcas de herramientas donde intentó forzarla, pero se mantuvo segura. Bajamos a mi sótano donde pude ver la evidencia del intento fallido de Rogelio. Mi vieja caja fuerte Mosler, instalada por mi padre hace 40 años, estaba intacta a pesar de los signos obvios de manipulación. Herramientas estaban esparcidas a su alrededor. Una palanca, destornilladores, lo que parecía un pequeño taladro. Evidencia de desesperación en lugar de experiencia profesional.
Todo parece estar sin perturbar, dijo el oficial Torres, tomando notas en un portapapeles. Pero necesitaremos que revise minuciosamente una vez que hayamos terminado de procesar la escena. De vuelta afuera, Manuel se acercó con el paso medido de un hombre que había demostrado tener toda la razón sobre algo importante. Su apretón de manos fue firme, sus ojos brillantes con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Le dije que esa camioneta parecía sospechosa, dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa. He estado observando a ese personaje Reyes desde el martes por la mañana. Algo en él simplemente no me cuadraba. Demasiado nervioso, demasiado interesado en su casa específicamente. Usted salvó los ahorros de toda mi vida, Manuel. Si no hubiera llamado cuando lo hizo. Dejé la frase en el aire, no queriendo pensar en lo que $25,000 habrían significado para mi seguridad en la jubilación. Cualquier vecino habría hecho lo mismo, pero su orgullo era evidente y bien merecido. Lo importante ahora es asegurarse de que esto no vuelva a suceder, y asegurarse de que todos los involucrados enfrenten las consecuencias apropiadas. El oficial Torres se acercó a nosotros de nuevo, su expresión grave. Señor Vargas, nos dirigimos a la casa de su hijo ahora para arrestarlo. Dadas la confesión del señor Reyes y la evidencia que hemos reunido, tenemos suficiente para cargos de conspiración para cometer robo. Entre otras cosas, necesito preguntar, ¿quiere presentar cargos completos contra su hijo? Miré hacia mi casa, pensando en la violación de la confianza, el engaño elaborado, el cálculo frío requerido para robar a su propio padre. Luego miré a Manuel, que había arriesgado su propia seguridad para protegerme a mí y a mi propiedad. Sí, la palabra salió dura y final. Quiero que se presenten cargos completos contra Héctor Vargas y contra cualquier otra persona involucrada en esta conspiración. El viaje al vecindario de Héctor se sintió diferente esta vez. No el viaje esperanzador de un padre buscando reconciliación, sino la procesión sombría de la justicia finalmente alcanzando al engaño. Seguí al convoy policial a una distancia respetuosa, viendo las luces rojas y azules reflejarse en las ventanas de las casas mientras nos movíamos por las calles tranquilas de la ciudad. La casa de Héctor estaba resplandeciente de luces cuando llegamos, cada ventana iluminada, como si estuviera tratando de empujar la oscuridad que se cerraba a su alrededor. A través del gran ventanal, podía ver un movimiento frenético. Héctor caminando como un animal enjaulado. Elena moviéndose entre habitaciones con lo que parecían maletas en sus manos. El oficial Torres posicionó sus unidades estratégicamente alrededor de la casa, profesional y metódico en la creación de un perímetro que evitaría cualquier intento de fuga. Aparqué al otro lado de la calle, lo suficientemente cerca para presenciar la justicia, pero lo suficientemente lejos para mantenerme fuera del camino de las operaciones policiales. La puerta principal se abrió antes de que el oficial Torres pudiera tocar. Elena estaba en la entrada, con la cara pálida y demacrada, pareciendo alguien que había estado llorando durante horas. Detrás de ella, Héctor era visible. Su confianza anterior completamente evaporada, reemplazada por la expresión desesperada de un hombre cuyos planes cuidadosos se habían derrumbado por completo. Señora Vargas, tenemos una orden de arresto para su esposo. La voz del oficial Torres se escuchó fácilmente a través de la calle tranquila, profesional pero firme. ¿Está Héctor Vargas adentro? Está aquí. La voz de Elena era apenas audible, pero se hizo a un lado para permitir la entrada del oficial. Los ha estado esperando. Héctor apareció en la puerta, ya no el hijo manipulador que había tratado de encantarme para que cumpliera solo unas horas antes. Su camisa estaba arrugada, su cabello desaliñado, y sus manos temblaban visiblemente mientras el oficial Torres comenzaba a leerle sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Esto es ridículo. La voz de Héctor se quebró cuando las esposas hicieron clic en su lugar. Están destruyendo una familia por las fantasías paranoicas de un viejo. Mi padre no sabe de lo que está hablando. Héctor William Vargas está bajo arresto por conspiración para cometer robo,
solicitación de actividad criminal y conspiración para cometer hurto. El tono del oficial Torres se mantuvo profesional, a pesar de las protestas de Héctor. Su cómplice ha proporcionado un testimonio detallado sobre su papel en la planificación y financiación de esta operación. ¿Cómplice? ¿Qué cómplice? No sé de qué está hablando. Pero incluso mientras Héctor negaba todo, sus ojos se dirigían hacia los coches patrulla, y supe que estaba buscando a Rogelio Reyes, esperando contra toda esperanza que su ladrón contratado no lo hubiera traicionado. Elena estaba en la puerta, viendo el arresto de su marido con una expresión que combinaba horror y resignación. Cuando Héctor la miró en busca de apoyo, ella dio un paso deliberado hacia atrás, distanciándose tanto física como emocionalmente del hombre con el que se había casado. Elena, diles que esto es una locura. Diles que estuve contigo toda la noche. La voz de Héctor estaba subiendo a un tono desesperado. Sabes que no hice nada malo. Sé que encerraste a tu padre en nuestra casa. Su voz era tranquila, pero lo suficientemente clara para que todos la escucharan. Sé que contrataste a alguien para robarle mientras lo mantenías alejado de casa. Sé que planeaste todo esto porque no te daba dinero para tus deudas de juego. La admisión colgó en el aire como una confesión en la iglesia, final y condenatoria. La cara de Héctor se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo al darse cuenta de que su propia esposa se negaba a proporcionarle una coartada. No entiendes lo que estás haciendo. Luchó contra las esposas mientras los oficiales lo guiaban hacia el coche patrulla. Hay gente involucrada en esto de la que no puedes protegerme. Si no puedo devolverles el dinero, ellos van a... Entonces deberías haber pensado en eso antes de intentar robar a tu propio padre, interrumpió Elena, su voz ganando fuerza. Antes de convertir nuestro matrimonio en parte de tus esquemas criminales. Mientras Héctor era colocado en la parte trasera del coche patrulla, podía verlo a través de la ventana, todavía hablando desesperadamente con cualquiera que quisiera escuchar, todavía tratando de manipular su salida de las consecuencias que él mismo se había buscado. Pero la puerta se cerró sobre sus protestas, y de repente la calle volvió a estar tranquila excepto por el parloteo de la radio de las comunicaciones policiales. El oficial Torres se acercó a mi auto mientras el convoy se preparaba para partir. Necesitaremos que venga a la estación mañana para finalizar su declaración, señor Vargas. Pero el caso es sólido. Entre la confesión del señor Reyes y la corroboración de la señora Vargas, su hijo enfrentará cargos serios. Asentí, viendo el coche patrulla que contenía a Héctor desaparecer a la vuelta de la esquina. 38 años de paternidad, y había llegado a esto. Mi hijo esposado en la parte trasera de un coche de policía, enfrentando tiempo en prisión por intentar robar a su propio padre. El vecindario volvió lentamente a la normalidad a medida que los coches de policía partían. Las luces del porche se atenuaban, y las cortinas volvían a caer en su lugar. Pero para la familia Vargas, nada volvería a ser normal. Habían pasado 2 días desde los arrestos, y la tarde del viernes me encontró sentado en mi porche delantero con Manuel, compartiendo una cerveza tranquila y viendo al vecindario asentarse en su ritmo de fin de semana. La atención de los medios se había desvanecido, la cinta policial había sido retirada, y la vida en el pueblo volvía a su cómoda previsibilidad. El tribunal llamó esta mañana, le dije a Manuel, tomando un sorbo de mi lata y disfrutando del simple placer de una conversación pacífica. Héctor obtuvo 5 años de libertad condicional, restitución completa y 500 horas de servicio comunitario. El juez dijo que la naturaleza familiar del crimen era un factor agravante, no atenuante. Manuel asintió con aprobación. Suena justo. ¿Qué hay del otro tipo, Reyes? ¿2 años en la prisión del condado? El juez no fue tan indulgente con él siendo reincidente y todo eso. Miré al otro lado de la calle donde el espacio vacío frente a la casa de la señora Hernández me recordaba dónde había comenzado todo este drama. Lo curioso es que casi siento lástima por Héctor. Casi. Casi cuenta para algo, supongo. Manuel dejó su cerveza y se recostó en su silla.
Muestra que sigues siendo su padre, incluso después de todo lo que pasó. La conversación cayó en un silencio cómodo, del tipo que solo surge entre amigos que han pasado por algo significativo juntos. Manuel se había convertido en más que un vecino en los últimos días. Había demostrado ser el tipo de persona que quieres viviendo al lado cuando los problemas llaman a la puerta. Sigo pensando en esa mañana del martes, dijo Manuel eventualmente. Algo en esa camioneta simplemente me molestaba, ¿sabes? No podía precisar qué era al principio, pero era como ver a alguien vigilando una casa a plena luz del día. Tus instintos fueron acertados. Si no hubieras estado prestando atención, si no hubieras llamado cuando lo hiciste. Sacudí la cabeza, no queriendo pensar en lo que podría haber pasado. Esos ahorros representan 40 años de trabajo, Manuel. Todo mi fondo de jubilación estaba en esa caja fuerte. Bueno, todavía está ahí, y eso es lo que importa. Hizo un gesto hacia mi casa con obvia satisfacción. Y ahora sabes que la seguridad de tu hogar es sólida. Esa vieja caja fuerte de tu padre demostró su valor. Había pasado el día anterior actualizando mi sistema de seguridad, instalando sensores de movimiento y mejorando las cerraduras de mis puertas y ventanas. No por paranoia, sino por el reconocimiento práctico de que la confianza, una vez rota, necesitaba ser reconstruida gradualmente y con las precauciones adecuadas. Tuve noticias de Elena ayer, mencioné, sabiendo que Manuel estaría interesado en las secuelas. Está solicitando el divorcio. Dijo que no puede estar casada con alguien que victimizaría a su propia familia por dinero de juego. Mujer inteligente. Parecía que estaba atrapada en medio de algo para lo que nunca se apuntó. El tono de Manuel era comprensivo. ¿Alguna noticia sobre si Héctor está recibiendo ayuda para su problema con el juego? El tribunal ordenó asesoramiento como parte de su libertad condicional. ¿Si funciona o no? Me encogí de hombros, tratando de equilibrar la esperanza con el realismo. Supongo que eso depende de él ahora. No puedo arreglarlo, y no puedo seguir facilitándole las cosas sacándolo de problemas. El sol de la tarde era cálido en mi cara, y por primera vez en días me sentí verdaderamente relajado. La crisis había terminado. Se había hecho justicia y la vida podía avanzar. No igual que antes. La confianza, una vez destrozada, deja cicatrices permanentes, pero avanzar de todos modos. ¿Sabes cuál fue la parte más extraña de todo esto? Le pregunté a Manuel. Esa cena del miércoles por la noche, sentado allí, viendo a Héctor y Elena actuar como actores en una obra de teatro, sabiendo que algo se sentía mal, pero no pudiendo identificar qué era. Instintos de padre, dijo Manuel simplemente. Criaste a ese chico, así que sabes cuándo es genuino y cuándo está actuando. El problema era que querías creer que había cambiado. Exactamente. Quería creerlo tanto que ignoré la evidencia justo frente a mí. Terminé mi cerveza y puse la lata vacía en la pequeña mesa entre nuestras sillas. No volveré a cometer ese error. No significa que dejes de tener esperanza, sin embargo. Solo significa que tienes esperanza con los ojos abiertos. A medida que se acercaba la noche, los vecinos comenzaron a emerger para sus actividades habituales de fin de semana. Cuidado del césped, pasear perros, el bullicio general de la vida comunitaria. La señora Hernández saludó desde su jardín, y los hijos de los Johnson pasaron en bicicleta por mi casa, sus risas haciendo eco en la calle tranquila. Esto era lo que Héctor había tratado de robarme, me di cuenta. No solo dinero, sino la seguridad que viene de saber que puedes envejecer en tu lugar, rodeado de personas que se preocupan por tu bienestar. La vigilancia de Manuel había protegido más que solo mis ahorros. Había preservado la tranquilidad que hace posible la jubilación. Gracias, le dije a Manuel, las palabras llevando más peso que una conversación casual. Por cuidarme, por confiar en tus instintos, por ser el tipo de vecino que todos merecen. Manuel sonrió, la expresión mezclando orgullo con afecto genuino. Eso es lo que hacen los vecinos, Arturo. Nos cuidamos unos a otros. Hizo un gesto hacia la calle vacía,
donde una vez estuvo la camioneta de Rogelio. Además, se sintió bien poner esas viejas habilidades de observación del ejército en uso para algo que valiera la pena. El sol se estaba poniendo detrás de las casas al otro lado de la calle, pintando todo con una luz dorada que sugería finales pacíficos y nuevos comienzos. El mañana traería lo que trajera, pero esta noche estaba exactamente donde pertenecía, en mi propio porche delantero, con un amigo que se había probado a sí mismo cuando más importaba, en un vecindario que había mostrado su verdadero carácter cuando fue puesto a prueba. Se había hecho justicia, se había preservado la comunidad y la confianza, aunque modificada por la experiencia, seguía siendo posible entre personas que se la ganaban honestamente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.